El presidente Guillermo Lasso anunciará una lista de jueces involucrados en actos de corrupción. Aquellos que sean comprobados y salpicados de corrupción deben ser separados. Así lo advirtió el titular de la Corte Nacional de Justicia. Colombia y Ecuador trabajan en 7 ejes para combatir el crimen organizado, la delincuencia y otros problemas de seguridad. Lo acordaron en el encuentro binacional desarrollado en Tulcán. La Asamblea Nacional rechazó la resolución de un juez que los obliga a posesionar a los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana. En deportes, Moisés Caicedo no se moverá del Bristol en el mercado de pases de la liga inglesa. El futuro está prácticamente definido. El ecuatoriano se mantendrá en el mismo equipo. Y en lo más destacado del mundo, 30.000 mineros son evacuados en Perú por el bloqueo de las carreteras en varias regiones del país que atraviesa 2 meses de convulsión social. Televidentes, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias. Un gusto acompañarlos hoy, martes 31 de enero de este 2023, último día de este primer mes del año. En la emisión estelar de Noticias 7, como siempre, información importante para compartirla con todos ustedes. Además, puede seguirnos a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través, por supuesto, de nuestras redes sociales. Asambleístas rechazan la decisión de una jueza de El Oro que ordenó que el Pleno posesione en máximo 3 días a los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La acción judicial fue interpuesta por la consejera aún suplente Gina Aguilar para asumir su cargo. Al más puro estilo de los consejeros destituidos, la vocal suplente del Consejo de Participación, Gina Aguilar, acudió a la justicia para interponer una acción de medida cautelar, con el fin de que la Asamblea posesione a los consejeros suplentes, misma que le fue concedida. Las reacciones en la Asamblea no se hicieron esperar. Una jueza de dudosa procedencia pretende obligarle a la Asamblea a cumplir algo que no tiene que cumplir. La posesión de los respectivos vocales o consejeros del Consejo de Participación ya estaba prevista para la próxima semana, luego de elecciones. La magistrada dio un plazo de 72 horas al legislativo y pide que se abstenga de realizar cualquier acto que dilate la posesión de los funcionarios. Se ha atrevido a amenazar a la Asamblea nuevamente con una destitución cuando es público y conocido que en medidas cautelares no cabe la acción de incumplimiento de sentencia. Y hoy en la tarde la Asamblea presentará una nueva queja contra la jueza para que ojalá el Consejo de la Judicatura la destituya. De su parte, el asambleísta Juan Fernando Flores comparte esta postura. Nuevamente la justicia de alguna manera pretende involucrarse en las responsabilidades de la Asamblea Nacional y algunos insisten, habrá que saber con cuál interés, en que si ya se logró resolver de alguna manera el conflicto que existía antes con el Consejo de Participación Ciudadana, la novela siga. Flores espera que el presidente de la Asamblea convoque a los jefes de bancada para saber qué hacer. A esto se suma que este 5 de febrero se escogerán a los nuevos miembros del Consejo de Participación, con lo que los actuales suplentes perderían su postulación. Convocar una sesión, hacer la posesión, pero a conciencia de que probablemente haya personas que sean posesionadas y el domingo nuevamente salgan de la jugada. Edison Saavedra, Noticias 7. Y a través de una campaña de expectativa, el presidente Guillermo Lasso prepara un anuncio para revelar información sobre vínculos de delincuencia con funcionarios judiciales. Para el titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, si existieran denuncias concretas, los implicados deberían recibir sanciones. La verdadera justicia es el nombre de la campaña en redes sociales con la que se conocerían a los funcionarios judiciales que, en palabras del gobierno, son aliados del crimen organizado. El presidente Guillermo Lasso posteó en Twitter la primera publicación sobre el tema, con un mensaje alusivo a que mientras la policía combate a la delincuencia, jueces los liberan. Y luego, en otro tuit,
Agregó que la población está indignada. Yo pienso que son unos corruptos de los jueces que dejan salir a los asesinos aquí en este país. Deberían poner mano dura, sobre todo para asesinos, violadores. Imagínense que un delincuente salga en base al habeas corpus. Todavía no hay más detalles sobre la información que revelará el primer mandatario. Sin embargo, en la función judicial también aguardan los datos. Lo que conozco yo es que existen algunas preocupaciones, denuncias que tendrán que no solamente visualizarse, sino en el marco del derecho tiene que presentarse una denuncia, tiene que seguirse un trámite y si es que en efecto hay un caso irregular, tiene que sancionarse. Lejos de estar generalizando, qué mejor que se llegue a identificar, pero de forma seria. Esta es la segunda ocasión que desde el Ejecutivo se revelarían los vínculos del crimen organizado con personalidades del país, pues a principios de enero se entregó en Fiscalía un informe de candidatos con supuesto financiamiento del narcotráfico. 21 están candidatos a alcaldías, son 3 candidatos a prefectos y 4 candidatos a concejales. Algunos ejemplos de estas decisiones judiciales pueden ser alias Junior, alias Gordo Luis o Daniel Salcedo, quienes abandonaron las cárceles en su momento, pese a tener condenas por diferentes delitos. Lautaro Andrade, Noticias 7. El exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, podría volver a prisión, según lo que resuelva el 7 de febrero en la audiencia de revisión de medidas cautelares. Su defensa deberá acudir a las 9:15 a la Unidad Judicial Penal Norte, en Guayaquil, donde se conocerá la decisión final respecto al sentenciado por cohecho en el caso Sobornos. Mera salió el pasado viernes de la cárcel de Ambato, en Tungurahua, tras recibir el fallo a favor de un juez que acogió su pedido de prelibertad por haber cumplido el 40% de sus 8 años de cárcel, como lo permitía el Código Penal anterior. Y este martes se retomó la audiencia de juicio contra el sueco Ola Bini, acusado de presuntamente cometer un delito de acoso no consentido al sistema informático. El extranjero fue detenido en el aeropuerto de Quito en abril del 2019 al ser amigo de Julian Assange y tras sospechas de hackear al gobierno de entonces del presidente Moreno. Desde hace 4 años que el proceso penal no concluye y durante ese lapso, Bini manifestó que existieron irregularidades en todo el proceso. Su abogado espera una resolución sobre el caso, del que aseguran no existen pruebas de ningún delito. Venido nuevamente al complejo judicial a tratar de terminar la audiencia de juicio de Ola Bini. Por primera vez, Ola dará su versión de los hechos, contará la verdad de las circunstancias en las que fue secuestrado y todo el periplo que ha tenido que sufrir hasta llegar a este punto. Esperamos que luego de la declaración de Ola y de la actuación de la prueba documental, además de los alegatos, el tribunal quede convencido sin lugar a dudas de que esto nunca pudo haber llegado a esta instancia. Y esperamos que se ratifique el estado de inocencia de Ola hoy mismo. Temas de los presidentes de Ecuador y Colombia, Guillermo Lasso y Gustavo Petro, respectivamente, ratificaron la importancia de integrar las dos naciones para combatir la inseguridad. Este martes se efectuó en Tulcán el 11º Gabinete Binacional, en el que se plantearon 7 ejes de trabajo. En el marco del desarrollo en el 11º encuentro de Gabinete Binacional para fomentar la seguridad a nivel de los países, los presidentes de Ecuador y Colombia llegaron a Tulcán para continuar con los diálogos sobre el proceso de las diferentes estrategias que permitirán generar mecanismos que ayuden a combatir a las bandas transnacionales. Aquí se planteó 7 ejes de trabajo que evidencia un compromiso por parte de los mandatarios y ministros. Además, se creó el Consejo Binacional contra Delitos Ambientales. Se enmarca en una situación mundial y regional imperantes que nos impone enormes desafíos. Una experiencia de la cual hay que sacar conclusiones, evaluaciones y cambios. Uno de los objetivos que se van a desarrollar es articular la integración de las naciones y la Unión de América Latina. De esta forma se podrá generar proyectos de manera concreta, los cuales se obtuvieron en el encuentro binacional. Se van a implementar mecanismos de seguridad en los océanos, donde se han generado mayor efectividad en la incautación de drogas. Esto se desarrollará con acuerdos entre Venezuela, Ecuador y Colombia. Algunas actividades que se van a hacer en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada. Evaluar cuáles han sido los resultados y qué acciones se deben de tomar.
Lasso manifestó que dentro de esta crisis surgen oportunidades, ya que todo este proceso se complementaría de forma oportuna en el progreso económico, tanto en el ambiente público y privado. Las decisiones tomadas para combatir la inseguridad son oportunas en este encuentro binacional. Estoy seguro que seguiremos consolidando esta eterna amistad de procesos de integración de impacto. En nuestro espacio de Tu Voto, Manuel Abedón nos presenta en qué consisten las preguntas 5 y 6 de la consulta popular. Un saludo a todos y bienvenidos a Tu Voto 2023. Hoy les contamos qué preguntas van a estar en la papeleta para la consulta popular. Empecemos. En la pregunta número 5 dice, ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo? La pregunta número 6 dice, ¿está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional? Para conocer más de los candidatos y del proceso electoral, no se pierdan las emisiones de Ecuador TV o léalo en El Telégrafo. El déficit de fiscales se debe a una falta de ejecución del proceso de designación por parte del Consejo de la Judicatura. La pregunta 2 de la consulta popular propone que mediante mayor autonomía la Fiscalía, la elección de fiscales no se demore. Ayer vimos que faltan 602 fiscales para investigar causas, pero entonces cabe la pregunta de si existe un banco de perfiles para asumir estas funciones, y lo cierto es que no. Es desde el 2014 que no tenemos evaluación a fiscales. Es desde el 2014 que no tenemos selección de fiscales. El Consejo de la Judicatura es el ente encargado de efectuar los concursos para fiscales, pero el último concluyó hace 9 años, por lo que la Fiscalía quedó con los brazos amarrados. No se le permite el poder realizar evaluaciones, sanciones, selecciones de su cuerpo fiscal. La pregunta 2 de la consulta popular propone brindar autonomía a la Fiscalía para disminuir la hegemonía del Consejo de la Judicatura sobre ella. Ha fallado, le ha fallado a los ciudadanos, le ha fallado a la Administración de Justicia. ¿Y en qué sentido? Que no ha sancionado a fiscales, no ha evaluado a fiscales y actualmente, como decía Pablo, existe un déficit fiscal a nivel nacional que es terrible. Voces a favor y en contra coinciden en que el trabajo de la Judicatura no ha sido el mejor, aunque cuestionan la total autonomía que tendría la Fiscalía. Señala una serie de cosas que no se han hecho por parte del Consejo Nacional de la Judicatura. Y eso es real, no se ha hecho. El modelo que plantea, la premisa de la que parte la Constitución del 2008, es que no puede haber ningún poder que no tenga control. Sin embargo, analistas también consideran que el Consejo Fiscal solventaría el hecho de que en 11 años no existe un cuerpo idóneo de agentes fiscales y con ello la cantidad de denuncias no avanzan. Lautaro Andrade, Noticias 7. Pero veamos qué más representa la pregunta 7 y 8 de la consulta popular. Saludo a todos y bienvenidos a Tu Voto 2023. Hoy les contamos qué preguntas van a estar en la papeleta para la consulta popular. Empecemos. En la pregunta número 7 dice, ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? En la pregunta número 8, ¿está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? Para conocer más de los candidatos y del proceso electoral, no se pierdan las emisiones de Ecuador TV o léalo en El Telégrafo.
Ya un año de la tragedia de La Gasca, donde fallecieron 29 personas, moradores del sector consideran que la ayuda de las autoridades no ha sido integral y que aún quedan pendientes. De su parte, el Cabildo destacó el apoyo brindado a las víctimas y familiares. Así lucía en las calles de La Gasca el 31 de enero del 2022. Lodo y piedras arrastraban todo lo que encontraban a su paso. El aluvión provocado por las fuertes lluvias cobró la vida de 29 personas que un año después son recordadas con mucha nostalgia. Amigos de acá, saber que están en la lista de muertos sí me conmovió bastante. En una tarea solidaria, miles de uniformados entre policías, bomberos y militares unieron sus fuerzas para buscar a las víctimas debajo de los escombros. Según el municipio, en las labores de reconstrucción social y económica se invirtieron 9 millones de dólares. Nosotros canalizamos durante los 3 primeros meses la entrega de los kits alimenticios, de higiene, de bioseguridad, 837 kits para 250 familias. Aseguran que desde la administración zonal se coordinó la entrega de materiales de construcción y kits alimenticios. Entregó a la población afectada de manera directa en la zona cero menaje de casa, kits de alimentos, comida caliente, frazadas. Según el Cabildo, se repusieron 48 vehículos que quedaron reducidos a chatarra. Se entregaron 125 bonos y arriendos para 10 familias. Sin embargo, un año después, los habitantes de La Gasca tienen otra lectura. Aquí únicamente lo que dieron ayuda desde el momento que estaba el desastre y después ayudaron con la limpieza, todo, pero de ahí totalmente se olvidaron. Desde la Secretaría de Salud se dijo que se brindaron más de 1.500 atenciones médicas e incluso psicológicas. Brindamos atención psicológica a los familiares. Este sistema de atención lo mantuvimos y lo seguimos manteniendo hasta ahora. Como dicen que han venido a ayudarnos psicológicamente a todos, eso es falso. Durante la tragedia se acumularon 9.000 metros cuadrados de lodo y ya se han limpiado las quebradas cercanas a la zona. Edison Saavedra, Noticias 7. Y al regresar, un cometa verde que pasa por la Tierra una vez cada 50.000 años. Podrá observarse desde febrero. Se lo contamos al volver. Empezamos con nuestros segmentos de las entrevistas. Con nosotros a esta hora de la noche, el candidato a la alcaldía del Cantón Mejía por el movimiento Va por Ti. Se trata del matemático Gustavo Albuja. Se trata de nuestro invitado, es matemático, docente universitario, activista y dirigente social y además coordinador provincial de Fe por la Leche Pichincha. Gustavo, muchas gracias por la entrevista, tenerlo aquí. Nuestra metodología de trabajo es con 7 cartones, cada uno del cartón tiene una temática de las competencias municipales. Así que usted dirá con cuál de los colores prefiere iniciar el diálogo. El azul. El azul, muy bien. Vamos al azul y con la cámara 3 vamos a ver de qué se trata. Vialidad. Muy bien. La vialidad es un tema importantísimo porque el eje central de las carreteras que vienen desde el centro del país hacia la capital y viceversa pasa necesariamente por el cantón y tiene un problema muy complicado por la congestión, sobre todo de tráfico pesado. ¿Qué propuesta es la suya? Bueno, mire, nuestro cantón se encuentra en este momento con una vialidad destrozada. Nosotros hemos hecho un diagnóstico y el 95% de la vialidad del Cantón Mejía está en estado de malo a pésimo. Eso quiere decir que nuestra vialidad requiere una intervención inmediata y emergente. Nosotros estamos proponiendo la declaratoria de emergencia vial en el Cantón Mejía y conformar un cuerpo de trabajo con la prefectura, los GATS parroquiales y el GATS municipal para poder intervenir prioritaria y emergentemente en la vialidad del Cantón Mejía. ¿Con qué objetivo? Rehabilitar integralmente la vialidad del Cantón Mejía. El gran problema que se ha presentado antes es que no se podía asumir la competencia de la vialidad rural ni tampoco de la E35.
Con la declaratoria de emergencia nosotros ya podríamos intervenir como GAT municipal y llegar a los convenios para poder intervenir y también exigirle al gobierno todas las obras complementarias que van a mejorar la vialidad, por ejemplo en la E35, la entrada a Machachi, el paso deprimido o elevado de la entrada a Machachi, los puentes peatonales y las entradas a las parroquias. Todo esto se lo hará obviamente levantando nosotros mismos los estudios de factibilidad para que el gobierno, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas cumpla con este pedido ciudadano. Y si es necesario, haciendo uso de la fuerza social de nuestro pueblo, porque el gobierno central hasta el momento no ha cumplido con estas necesidades. Y al hacer mención a eso, ¿significa que alguna medida de hecho cerrar la vía? No. Nosotros venimos desde las organizaciones sociales de hecho y los métodos de presión no necesariamente tienen que ser un paro. Los métodos de presión son la fuerza social. Podemos venir al Palacio del Gobierno a decirle al presidente, mire, aquí está el pueblo del Cantón Mejía que es exigiendo sus derechos. No es necesario llegar a ese tipo de medidas. Yo pertenezco a una organización con una base social de 12.000 personas y hemos hecho movilizaciones muy grandes, pero jamás hemos quemado una llanta ni lanzado una piedra. Hay formas de hacer las cosas, ¿no? Vamos a entrar con otra temática y bueno, nuestro invitado va a escoger el color de su preferencia. El amarillo. El amarillo, muy bien. Lo ve ahí, obra emblemática. ¿Cómo se van a recordar los ciudadanos de la urbe como su obra más emblemática? Transformación digital de la administración pública. Nosotros le estamos ofreciendo al pueblo del Cantón Mejía la oportunidad de tener una administración moderna, eficiente y en línea. Vamos a construir las bases de datos, cruzar con los sistemas que necesitemos para que el ciudadano del Cantón Mejía no tenga nunca más que hacer colas inmensas, no tenga que perder su tiempo, sino como tiene que ser, los trámites sean... trámites que son más tortuosos, burocráticos, innecesarios? En el Cantón Mejía, para un permiso de funcionamiento se demora 7 meses. Para pagar un impuesto son colas inmensas, interminables y le mandan a pagar certificados de no adeudar de todo en todas las oficinas posibles y la gente termina agotada, cansada y en este momento nosotros ya hemos dicho basta. ¿Cómo implementaría este sistema? Pues tenemos que construir y complementar las bases de datos, si existen, completar las bases de datos de todos los departamentos y esas bases de datos cruzarlas con un sistema y este sistema tiene que estar cruzado con el sistema financiero nacional, para que podamos desde un teléfono nosotros pagar los impuestos. ¿Y en qué tiempo podría implementarlo? Porque eso es importante. Mire, este proceso más o menos duraría unos 2 años porque sabemos que en este momento ya existen avances en construir las bases de datos. Y el sistema, inclusive el AME, ya ha comprado un sistema comercial para este efecto. Lo que pasa es que no ha sido implementado todavía en el país. Tengo un minuto final. ¿Qué otro color? El verde. El verde, muy bien. Vamos con el verde. Uy. Tasas de impuestos, justo lo que hablábamos. ¿Qué tasas de impuestos cree usted que son innecesarios o que se puede revisar? La administración actual es experta en meterle la mano al bolsillo a la gente. Experta. Y se vanagloria de que ha sido la administración que más ha recaudado. En el Cantón Mejía le cobran hasta por respirar. Si usted tenemos zona azul, en la feria de productores le cobran por entrar, le cobran por parquearse, le cobran el derecho de no adeudar. O sea, lo va a eliminar. Por supuesto, los cobros innecesarios y el resto los vamos a revisar. La zona azul la vamos a revisar y vamos a ver que esté bien hecho ese contrato y vamos a ver quién se está llevando de esos 40 centavos que nos cobran por hora y no nos dan nada, quién se está llevando la plata ahí también, ¿no? Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias a usted. El candidato a la alcaldía del Cantón Mejía, Gustavo Albujar. 7 de la noche con 16 minutos. Vamos a la pausa. Regresa a estar con nosotros desde Guayaquil, el candidato también a la alcaldía de esa ciudad, John Garecoa. Seguimos con el espacio de las entrevistas, como lo anunciamos con nosotros desde la ciudad de Guayaquil, John Garecoa, candidato por la Izquierda Democrática a la alcaldía de Guayaquil. John, buenas noches. Mi estimado Byron, muy buenas noches, gracias por la entrevista. Vamos a ver de qué se trata con el perfil de nuestro invitado. Se trata de un teniente de reserva de la Marina, fue infante de Marina, licenciado en criminología, es poligrafista internacional, especializado en seguridad en España
y además es presidente de Max Security, una compañía de seguridad que por más de 20 años brinda seguridad en Guayaquil. John, nuestra metodología de trabajo es a través de estas cartillas, y en las cartillas pues, se puede encontrar una temática por cada competencia municipal. Nos gustaría que empezara con su color preferido. Color azul, por favor. Perfecto, el primerito, muy bien. Vialidad. Bueno, Guayaquil tiene un serio problema de vialidad porque las avenidas ya no pueden crecer, pero cada año incrementan el patio automotor y hay horas picos en la Perimetral, por ejemplo, o la Juan Tanca, entre otras, donde a ciertas horas colapsa el tráfico. ¿Cuál va a ser esa decisión que tome la alcaldía de ser usted electo alcalde? Para solucionar el tema de vialidad hay que invertir en infraestructura en Guayaquil. Así como se ampliaron en su momento las vías, como el caso de la Juan Tancamarengo, que actualmente se está construyendo un paso de desnivel a la altura del Colegio Americano, es necesario la construcción de 2 pasos de desnivel en la misma vía, uno a la altura de Ordenor, otro a la altura de la entrada a la Alborada, que va a dar mayor tránsito, rapidez y menor el tiempo en los traslados en esa vía. Asimismo, por ejemplo, vía La Costa, a la altura de McDonald's o Megamaxi, es necesario otro paso de nivel allí, vía La Costa. Asimismo, en la misma vía más adelante, es necesario otro paso de nivel. Inclusive con pasos de niveles sencillos, en todos los sitios donde exista intersección y acumulación de tránsito, es necesario la inversión en pasos de niveles, que hace ya décadas se ampliaron esas vías, pero no se consideró, no se tomó en cuenta la inversión en pasos de desniveles. También en mi plan de trabajo está el hecho de contribuir a la construcción del llamado quinto puente necesario para el tránsito que ingresa o sale de Guayaquil, para no utilizar la vía perimetral, sino vías alternas, porque ya la vía perimetral inclusive actualmente ya está colapsada. Muy bien, vamos con otro tema para dar la agilidad a la entrevista. ¿Qué color? Rojo, por favor. El rojo, muy bien. Bueno, es un naranja como la Izquierda Democrática. Bueno, naranja entonces. Ambiente y desarrollo productivo. Guayaquil tiene un serio problema de ambiente, por ejemplo, con el estero salado y también con los desechos que se envía a ciertas piscinas de oxidación ahí en la vía terminal terrestre Pascuales. En fin, ¿cuál va a ser ese plan de acción primero en el tema ambiental? Desde que tengo uso de razón no he tenido una situación de una buena vista a el estero salado. Lamentablemente siempre han habido gobiernos que han ofrecido, tanto gobiernos municipales como de gobiernos nacionales. Entonces definitivamente hay que ponerle y meterle mano total al tema para solucionar con grandes sanciones a los que intoxican el estero, tanto empresas, industrias y también domicilios, más allá de que ya existe el control y la limitación de no crecimiento de habitaciones o de empresas en esa zona, pero falta el control. Y una vez que tengamos ese control, invertir a favor de una buena recolección y con los expertos como tal, ver qué se puede hacer definitivamente para oxigenar al estero salado y que sirva obviamente un sitio turístico, para que sirva de navegación. No creo que podamos llegar al tema como de un balneario, pero sí de navegación. ¿Ok? En el tema de basura, tenemos obviamente concesionado el tema de la basura en Guayaquil. Eso habrá que incrementarlo con nuevas unidades, con nuevos controles que deben tener la empresa que está concesionada. Asumo en general que lo puede estar haciendo bien, pero habrá que ver si hay sitios donde se está acumulando la basura, y esos sitios tendrá que tenerse total atención. Vamos con otro tema. Verde, por favor. Muy bien. Verde. Tasas e impuestos.
Así es. Hay patentes, hay licencias, hay permisos municipales que además del trámite engorroso que usted como empresario lo sabe, también tienen un costo que le afecta a los contribuyentes. ¿Cuál de esos revisaría o definitivamente usted va a mantenerlos? Uno de los grandes problemas que tenemos en Guayaquil y en las avenidas es el tema de las multas o impuestos que se ponen a exceso de velocidad con el control de los radares. ¿Ok? Tiene que ver mucho el municipio en ese sentido y habrá que analizarlo para reducirlo o seccionarlo de acuerdo a la velocidad que vaya el determinado conductor. Una cosa si es a 100, por ejemplo, como velocidad máxima, ya porque va a 105 no puede ser sancionado o sancionado en la proporción. Muy diferente que vaya a 140, ¿verdad? En el tema de impuestos no veo una situación que se tenga que eliminar. Ya las personas están obviamente acostumbradas al impuesto que tiene que ver por predios o cosas por el estilo. Siempre la gente va a querer, el ciudadano, el guayaquileño, que no se lo aumente. Habrá que mantenerlo o, si es posible, reducirlo. Vemos siempre en enero la gente con mucha responsabilidad va y paga sus impuestos. No obstante, han existido determinadas quejas que habrá que revisarlas para ver la opción, ¿por qué no?, de rebajar. Yo agradezco, estoy con el tiempo, pero muchas gracias. Byron, muchas gracias, siempre a la orden. John Aragoa, candidato a la alcaldía de Guayaquil. Vamos con otros temas relacionados a la campaña. Y es que faltan apenas 2 días para que finalice la misma, que ha sido marcada por la violencia, denuncias, ataques entre candidatos. Los expertos analizan lo que ha sucedido en estos pocos días. A las 0 horas de este jueves 2 de febrero inicia el silencio electoral y atrás quedarán las caravanas y los ataques entre candidatos. Denuncias de presuntos pactos políticos o incluso presuntos nexos de candidatos con grupos criminales han sido la tónica de esta contienda política. Lo que, a decir de Medardo Oleas, lo único que ha causado son molestias a la ciudadanía. La ciudadanía está hastiada, está cansada. Los ciudadanos no resulta por qué votar. A la par de los ataques también están los spots en redes sociales que han hecho de todo menos difundir sus propuestas de campaña, como el hilo dental de Andrés Páez que busca la alcaldía de Quito, o la cerveza de Cintia Viteri que busca ser reelecta como alcalde de Guayaquil y por el cual el CNE de Guayas abrió un expediente, pues el Código de la Democracia prohíbe la promoción de bebidas alcohólicas, lo que podría ser considerado como una infracción electoral. Y cuando son registros oficiales que tienen ya una desnaturalización de la persona, de la ideología política o del plan del trabajo, con tal de encajar en este tipo de redes sociales, y hace que el elector diga, no, esto es una burla, no va conmigo y demás. Oleas también critica que los candidatos al Consejo de Participación realicen promoción de la mano de partidos políticos. Que por ley deberían ser apolíticos y ellos están promocionando con un partido y movimiento político. Estos señores ya debieron haber sido descalificados. Además de la campaña anticipada que se realizó principalmente en redes sociales, que en varios casos ya ha sido detectada por el Instituto de la Democracia. Es evidente en algunos de los casos en algunas provincias y ya las delegaciones provinciales han notificado a los movimientos y partidos políticos. Una vez proclamados los resultados, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral evaluarán los respectivos informes de los partidos políticos y se podrán detectar posibles infracciones. Edison Saavedra, Noticias 7. Amigos, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para todos. En pocos minutos nos reencontramos, información deportiva al día. Bueno, hace pocos minutos terminó el partido de la selección ecuatoriana en el Sudamericano Sub-20, ya entrando en la hexagonal final, donde Ecuador está clasificado buscando Copa del Mundial. ¿Quieren saber cómo le fue? Bueno, en pocos minutos les contamos algo más. Byron, tú sigues con mucha más información. Mucha atención, el Instituto Geofísico informó que este martes el volcán Cotopaxi continuó con su actividad anómala, es decir, una emanación de una columna de gases y cenizas de 1 kilómetro de altura sobre el nivel del cráter. La imagen satelital determinó que el coloso emitió 2.500 toneladas de dióxido de azufre a la atmósfera, pero estas no representan peligro alguno para la salud humana o de los animales, dado que la sustancia se disuelve con el viento.
A propósito, el Comité de Operaciones de Emergencia de la provincia realiza actividades simultáneas de seguridad ante una eventual erupción. Veamos cuáles son. Ante el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, diversas actividades se cumplen de forma simultánea en la provincia. Desde el 27 de enero, en las parroquias Mulaló y José Huango Bajo, se desarrollaron ejercicios de evacuación y simulacro ante una eventual erupción. Estos ejercicios nos permiten identificar aquellas acciones que tendrían que ser mejoradas respecto de los procesos anteriores. Los GATS parroquiales también han tomado nota de algunos detalles que también tienen que ser transmitidos a la población con el objetivo de que todos, siendo copartícipes de la autoprotección, podamos tener en claro algunos detalles. En estos días se evaluarán los tiempos de reacción de los participantes, hojas de ruta y el acompañamiento interinstitucional a través de sus planes de acción. Está el tema de la señalética, está el tema de energía, está el tema de abastecimiento de agua, de tal manera que cada uno de ellos tiene su correspondiente plan de acción y a eso tenemos que llegar. Adicional a estos ejercicios de evacuación, se suma la puesta a prueba de las sirenas que forman parte del sistema de alerta temprana. No es que es reciente el tema del mantenimiento de las sirenas, sino que lo planificamos el año pasado, entre mayo y agosto se hizo el mantenimiento, fue financiado por el Programa Mundial de Alimentos. Entonces nosotros hemos tenido una planificación constante y que afortunadamente, digamos, tenemos todos los equipos operativos. De la par a estas actividades se trabaja de forma interinstitucional para delimitar zonas seguras ante una eventualidad con el Cotopaxi. Por su parte, la Dirección de Educación Distrito Latacunga ha planificado un simulacro de evacuación estudiantil para el jueves 9 de febrero en el que se aspira participen 21.000 personas. Ante el incremento de la actividad del volcán, las unidades educativas en Quito preparan su contingente en caso de riesgo, aunque no hay un programa general por parte del municipio. Sin embargo, el Ministerio de Educación ya comenzó a distribuir las directrices para actuar ante la emergencia. Vivir en una ciudad multiamenazas como Quito, los habitantes debemos estar preparados de manera permanente. Así lo recuerda Cristian Rivera, experto en gestión de riesgos y desastres. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias determinen un cambio de alerta, sus hijos ni siquiera irán a la escuela o al colegio. Escuelas, colegios o instituciones educativas tienen su propia directriz del Ministerio de Educación. Por ejemplo, es el caso del Colegio San Patrick en Quito, que realiza mensualmente simulacros para todos los casos de emergencia. Normalmente se hace un simulacro por mes, suelen ser los viernes. Ellos nos dicen la hora y nosotros coordinamos aquí en la institución el simulacro. Cada docente o cada miembro de la comunidad educativa sabe a dónde tiene que dirigirse, sabe qué es lo que tiene que hacer y pues obviamente con los alumnos hacer este simulacro. Rivera lamenta que no se mantenga una política permanente de preparación y solo quedemos en respuestas cuando sucede un evento. Cuando cambiemos de alerta, cuando el volcán dé mayor sintomatología de actividad, se suspenderá inclusive el tránsito vehicular, se suspenderán las actividades económicas en centros comerciales. Los padres saben del tema y están advertidos de los protocolos de emergencia. Los más pequeños, desde 3 años hasta los 17 años, y de acuerdo a cada grupo y edad, su capacitación es diferente, nos comenta Eduardo Martínez, jefe de seguridad del colegio. Sobre todo con los niños de preescolar, si normalmente se lo hace una vez al mes, con los niños de preescolar hay que hacerlo cada 15 días porque ellos se olvidan rápidamente, entonces hay que explicarles cuáles son sus rutas. Programas y planes deben ser, como dice el protocolo, un rigor en toda la institución, empresa o colegio. Byron Galarza, Noticias 7. Y este miércoles 1 de febrero se observará el cometa verde, un cuerpo celeste que tardó 50.000 años en surcar la órbita del planeta. En el Observatorio Astronómico Nacional se abrirán sus puertas al público para poder verlo mediante telescopios. En marzo del 2022, investigadores en Estados Unidos descubrieron un meteorito pasando cerca de Júpiter. Este cuerpo celeste con una cola verdosa ha acaparado la atención no solo de la comunidad científica, sino también de todos los aficionados a la astronomía. Y esto se debe a que pasa cerca de la Tierra cada 55.000 años. Así lo explica el director del Observatorio Astronómico Nacional,
Erickson López. Pequeño de aproximadamente 1 kilómetro se vuelve brillante, lo suficiente para poder observarlo con pequeños telescopios, con binoculares. Según López, se lo podrá observar desde este miércoles 1 hasta el viernes 3 de febrero. Se lo puede observar a partir de las 7 de la noche, pero la mejor hora de observación es a partir de las 9 hasta las 12 o 1 de la noche. El observatorio seguirá el transcurso del cometa con uno de sus telescopios y realizará una transmisión en vivo, pero además abrirá sus puertas para quienes deseen tener otra experiencia y puedan observarlo con los telescopios del observatorio. Las observaciones se pueden hacer desde cualquier lugar de nuestro país. Lo que se tiene que hacer es buscar sitios oscuros, fuera de las luces de la ciudad, de las poblaciones. Quienes deseen inscribirse podrán hacerlo directamente en la página del observatorio, escribiendo en el buscador Observatorio Astronómico de Quito. Manuela Bedón, Noticias 7. Muy bien, vamos con la actividad deportiva. Tenemos mucha actividad e información ya con nuestro querido Fernando, que además, dos cosas. Cuéntame, ¿qué pasó a la final con Moisés Caicedo 1 y 2 y la Tri? Bien, gracias. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos, en realidad los que nos acompañan ahora en el segmento acá en Deportes 7. La verdad es que el tema de Moisés Caicedo terminó en la nada. Me preguntabas específicamente por aquel detalle. Por Moisés llegaron a poner más de 70 millones de euros sobre la mesa, el Arsenal en particular, un club de la Premier que de paso es el puntero, ¿no? Actualmente la Premier League, algo un poco rompiéndolo en los últimos años, pero la verdad es que lo de Moisés no prosperó. A pesar de una oferta muy, pero muy tentadora, no se plantea el Brighton venderlo. Moisés tiene toda la intención de salir. La verdad es que no quiere dejar pasar esta oportunidad, una oportunidad de ir a un club que está aspirando a ganar la Premier. Es verdad que no ha hecho una mala campaña el Brighton, está en los primeros lugares, incluso peleando lugares de torneo europeo, ¿no? Hablando de UEFA Europa League. Entonces, la verdad es que la campaña del Brighton es muy buena. Que el Brighton, ¿qué teme perdiendo a Moisés? Un poco debilitar el equipo, pensando en terminar cerrando una campaña histórica que sería meterse en un torneo continental, como lo mencionaba. Entonces, y más económico de lo que podía salir, lógicamente, el fichaje de Moisés Caicedo. Así que veremos qué depara. A mí no me cabe duda que va a haber propuestas para él en el verano. En el verano incluso los clubes europeos tienen más presupuesto para poder fichar, o tienen un mayor presupuesto para poder fichar, y más que en el mercado invernal, ¿no? Se ponía mucho dinero por él. Lo cierto es que hay un récord también de transacciones o de transferencias en caso de los ecuatorianos, como ustedes pueden ver ahí en pantalla. Antonio Valencia, está Pérez Estupiñán, el mismo Ender y Felipao, ¿no? Los jugadores que, bueno, sin duda alguna, Antonio Valencia es el que comanda ese ranking, pero sin duda alguna hay otros jugadores como Piero Hincapié y el mismo Moisés Caicedo que apuntan a en el mercado de verano poder romper un poco con esos números, porque incluso ya hubo ofertas en su momento de 30 millones de euros del Tottenham, que ha vuelto a insistir por Piero Hincapié y lo quieren para la próxima temporada, así que podría llegar por algo más de 35 millones a central ecuatoriano al Tottenham, si es que esto se concreta en el mercado de verano, que será pues lógicamente a mitad de año. Veremos qué sucede. Lo cierto es que Moisés me parece que no le van a faltar oportunidades. Bueno, y Byron decía, bien, gracias con la selección. Lo cierto es que debutamos. Yo creo que Ecuador en este hexagonal le tocó debutar quizás con el rival más complicado, el más fuerte, la selección brasileña. Sin duda alguna, creo que todos los que nos están viendo del otro lado de la pantalla, creo que no esperaban que Ecuador venza a Brasil, que dé el campanazo por lo que viene mostrando incluso en la primera ronda, en la fase de grupos, donde Ecuador no hizo una gran fase de grupos, donde Ecuador no hizo una gran presentación desde lo futbolístico, donde da la impresión, y lo hemos conversado algunas veces en Fanático, de que nos parecía que faltaba incluso mano de entrenador en el trabajo que presentan los muchachos en cancha. Bueno, lo cierto es que salíamos a bailar con la más bonita, como decía el Bolillo Gómez, y nos tocó enfrentar a una Brasil que en media hora nos marcó 2 goles, y eso como que complicó un poco más el partido para la selección ecuatoriana, pero nuevamente con errores defensivos muy marcados. El que ustedes acaban de ver y presenciar lógicamente viendo las imágenes, creo que es evidente. Acá se pierde tontamente la pelota y le brinda la posibilidad al brasileño de que termine marcando la primera. Algo realmente inaudito. Esto pasaba incluso en el minuto 14, porque Víctor Roque era el que marcaba
la primera e incluso la segunda, después le iba a marcar en el minuto 28. Acá estaba la primera, pero era naciente de un error ecuatoriano. Y acá una desconcentración, sale mal el central al cierre, esa pelota que termina filtrándose y nuevamente Vitor Roque termina encontrándose en posición privilegiada para resolver cruzado ante la salida del portero ecuatoriano. Repito, en apenas 28 minutos ya Brasil nos ganaba 2-0. Vieron ustedes ahí la desconcentración, ¿no? El central sale a buscar algo que ya por cálculo era muy complicado, había partido tarde, iba a llegar tarde al corte, al cierre que intentaba, y más bien le facilitó las cosas al delantero brasileño para poner la segunda. ¿Cuál fue el resultado final? Bueno, fue de 3-1. Por Ecuador, Sebastián González, el hombre de Liga Deportiva Universitaria, en el 76 terminó descontando, mientras que Brasil terminó cerrando por medio de Santos en el 81 el resultado a su favor. 3-1. Ahí está el resto de partidos que vamos a seguir viviendo, donde Uruguay pues enfrentará a Ecuador. Ya lo enfrentamos a Uruguay, recordemos, en la fase de grupos. Ecuador se enfrentará en su segundo partido con los uruguayos. Después lo haremos ante los colombianos. Y terminaremos con Venezuela y con Paraguay. Ahí ustedes en pantalla tienen las fechas claritas de lo que va a ser la presentación del equipo ecuatoriano en este hexagonal final, que veremos si Ecuador termina consiguiendo un cupo para el próximo Mundial. Recuerden que Ecuador está defendiendo incluso el título sudamericano, algo que por momentos parecería que puede haber pesado. De mi parte es todo en los deportes. Byron, te mando un fuerte abrazo. Seguimos con el cierre del noticiero. Noticias del mundo: más de 30.000 trabajadores mineros han sido evacuados por bloqueos en carreteras del Perú, tras las protestas que aún se desarrollan en ese país en contra de la mandataria interna Dina Boluarte. Ha pasado casi 2 meses y estos son los ambientes que aún se viven en las calles de Perú. Bloqueos de carreteras, daños en propiedades públicas y privadas, además de manifestantes que exigen la renuncia de Dina Boluarte, presidenta encargada de Perú. Los sectores turísticos, de comercio y producción han sido fuertemente afectados, pero también el minero, en donde más de 30.000 trabajadores han quedado temporalmente suspendidos de sus labores, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. En los últimos días fueron atacadas las instalaciones de la mina Antapacay y la de Las Bambas, una de las más importantes del país y la que posiblemente podría paralizar su producción ante los incendios, intentos de saqueos, robos, invasiones de campamentos y bloqueos que provocaría que mineros pierdan sus ingresos. La minería es un punto clave para Perú y representa alrededor de un 14% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en el último año ha sido afectada por los conflictos sociales y posiblemente esta situación pueda agravarse con las manifestaciones actuales. Un buque de portacontenedores con bandera de Malta sufrió un conato de incendio en su cuarto de máquinas en el Canal de Panamá. Esto y más en nuestro siguiente resumen. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, manifestó que el presidente Gustavo Petro le confirmó que el gobierno no hará una negociación política de un acuerdo de paz con organizaciones narcotraficantes en el territorio nacional. En ese sentido, Barbosa aseguró que también coincidieron en que se va a presentar una ley de sometimiento y que no se va a pedir la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición a la Fiscalía. Una vez se superen todos los debates en el Congreso, la Fiscalía y 2 jueces frenaron este mes la suspensión de las órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo y de disidencias de las FARC que fueron designados por ese grupo como voceros de paz. Brasil no enviará municiones a Ucrania para ayudar en su guerra contra la invasión rusa, dijo el presidente Luis Ignacio Lula da Silva al recibir al canciller alemán Olaf Scholz en Brasilia, quien anunció $217 millones en ayuda para preservar el medio ambiente, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que no enviará aviones caza F-16 a Ucrania para ayudar en su guerra contra las tropas rusas. Esto después de que las autoridades ucranianas pidieran cazas con motivo del desbloqueo alemán al envío de tanques.
Un sexto policía de Memphis fue suspendido por la mortal paliza a Tyre Nichols, un afroestadounidense que falleció tras ser detenido en un control de tránsito el 7 de enero. El agente de tez blanca Preston Henfield fue apartado de su cargo, así como otros 5 ya acusados de homicidio. Abogados de la familia de la víctima dijeron en un comunicado que Henfield usó una taser contra Nichols al comienzo de la confrontación. El hombre murió 3 días después en el hospital y será enterrado el miércoles en Memphis. Un buque portacontenedores con bandera de Malta sufrió un conato de incendio en su cuarto de máquinas en el Canal de Panamá. Otro barco resultó afectado, pero el incidente no causó víctimas. Es el segundo siniestro con fuego en la vía interoceánica en las últimas 6 semanas. El portacontenedores se dirigía al puerto panameño de Rothman, en el canal, desde el puerto peruano de Callao. La vía de acceso del Pacífico fue despejada luego de que el buque fuera remolcado hasta un muelle. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Recuerde, mañana estará desde las 7 de la mañana nuestros compañeros Andrea Orbe, la doctora Andrado, pero con 2 nuevas colegas y amigas de esta casa. Se trata de María Mercedes Castro, que tiene una amplia trayectoria en la televisión ecuatoriana, que nos acompañará también en las 19 horas conmigo en este espacio, y también nuestra compañera Carolina Basante, que se integra nuevamente al equipo de Noticias 7. De mi parte, muchas gracias. Viene el show de fanáticos. Me es sumamente grato dar la más cordial bienvenida al presidente de Colombia al encuentro presidencial y 11º gabinete binacional entre Ecuador y Colombia. Gracias, presidente Lasso, gracias, pueblo ecuatoriano, y gracias a esta integración podemos ser un eje fundamental en esa nueva realidad del planeta, de la geopolítica, pero finalmente de la vida y de la existencia humana. Este gabinete binacional es el resultado de la cooperación. Yo quiero resaltar que hemos decidido implementar un Consejo Binacional contra Delitos Ambientales. Hemos instruido también a nuestros ministerios de Comercio, Agricultura y Ambiente para que constituyan un grupo de trabajo para lograr un comercio sin trabas y una integración plena con nuestros principales socios comerciales. También hemos decidido nuestro común apoyo a fortalecer la OTCA para preservar nuestros bosques amazónicos. Quiero resaltar el plan de seguridad y defensa que nos ayudará a tener un trabajo colaborativo en la frontera. Se tiene prácticamente cumplidas las metas de lo que se propuso en la reunión de Cartagena, que tiene que ver con un comercio que tiene que fluir más, que tiene que ver con un acuerdo alrededor de la selva amazónica, que tiene que ver con una política mucho más agresiva de incautación de drogas, y se ha decidido que la carretera que une la frontera del Ecuador con Popayán y con Cali finalmente sea una doble calzada. Esta autopista yo creo que va a intensificar los lazos comerciales, culturales y sociales de Ecuador y Colombia en primerísimo lugar, pero que se extiende prácticamente toda América del Sur. Ojalá esto sea un proceso permanente de diálogo, de procesos de integración de impacto, para que en la próxima reunión pues el balance sea tan positivo como este. Celebramos la unidad y la colaboración entre nuestros países. Y gracias a usted, presidente Petro, por haber venido a nuestro país, a la frontera, para consolidar nuestro trabajo en beneficio de nuestros pueblos.
Linda noche para todos. La Federación Ecuatoriana de Fútbol empieza a ser duramente cuestionada. Naufragio en Bogotá, señores. La Mini Tri no estuvo a la altura. Así dicen muchos. Vamos a analizarlo acá a ver qué tan real es. No estoy de verde por Brasil, por si acaso. Parece música brasileña. Por favor, saluda a la gente. No, señor Estrada, buenas noches, Ecuador entero. ¿Cómo vamos? Y también a la gente que nos ve a nivel internacional. Espero que se encuentren de la mejor manera. Bienvenidos al show de los fanáticos. Ya le extrañaban ustedes al señor Fernando Estrada, ¿no? Acá estamos, hemos vuelto. Hemos vuelto, dice. A ver, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal ese? Bien, bien, estamos bien. Un tema ahí relámpago que nos tocó ir, volver. El señor productor andaba levantando